el día de ayer que se conmemoró un año más del Día Internacional de la Mujer, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, salió a través del canal Justicia TV a dar un mensaje de aproximadamente 6 minutos. Pero dentro de este mensaje donde se envuelve en la bandera mexicana y luego pues se envuelve también en el color rojo de la bandera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dijo que al poder, al Poder Judicial le toca guardar silencio para escuchar las demandas, las demandas feministas, ¿no? Como si no hubiera habido el suficiente silencio para escuchar, donde se escucharan todos los gritos de auxilio, todos los gritos de demandas, de denuncias en contra de jueces corruptos que proveen de impunidad, y esta impunidad hace que la violencia se acentúe a niveles cada vez más alarmantes, tanto que en el sexenio de Felipe Calderón la violencia creció un 200%. No estamos hablando de un 10, un 20, no, 200%. Y aunque ciertamente esta administración tiene tendencia a la baja, pues se enfrentó con que Peña Nieto tuvo por ahí, me parece, no me acuerdo si pequeño aumento o una ligera reducción, pero al final de cuentas todavía, si comparamos las cifras del Calderonato a las cifras de ahorita, pues no, el sexenio pasado sobre todo no hizo lo mínimo para poder reducir ese 200% de aumento que nos dejó Felipe Calderón. Por tanto, es completamente normal lo que dice el presidente muchas veces de que todavía estamos viviendo las secuelas de la estúpida guerra de Felipe Calderón. Y otra cosa, recordemos, y Manuel no me va a dejar mentir, en el norte cómo se sentó la violencia en contra de las mujeres, sobre todo en dos ciudades, en Tijuana y en Ciudad Juárez. Todos recordamos cómo se hizo famosa Ciudad Juárez y cómo se ganó el triste mote de ser la ciudad de las muertas de Juárez. Imagínense a qué nivel. Y luego sale la ministra de la Suprema, la ministra presidenta de la Corte, a decir que al Poder Judicial le toca guardar silencio. Es neta. De hecho, subía un short a mi canal de YouTube, también a la cuenta de TikTok, si lo quieren ver, donde yo le respondo a la ministra, a ver, ministra presidenta, no es momento de guardar silencio, sino todo lo contrario. Es momento de que el Poder Judicial, desde la Suprema Corte, griten y se unan al grito de justicia que claman tantas mujeres violentadas durante tantos años en contra de esos jueces corruptos que se han sentado en una posición muy cómoda de decir, no, pues es que el feminicidio es un delito del fuero común, entonces le toca al gobierno estatal, ¿no? O luego también, ¿no? Por eso tan importante la propuesta de Andrea Chávez de incluir entre el Código Penal Federal el delito de tentativa de feminicidio. ¿Cuántas personas, cuántos hombres fueron dejados en libertad? Bueno, sí la agredió, pero pues no la mató, sí alcanzó a sobrevivir. ¿Cuántas veces? Por eso es repugnante esta declaración de Norma Lucía Piña diciendo que al Poder Judicial le toca guardar silencio. La verdad es lamentable. Y luego, fíjense, yo les había dicho hace varios programas que yo llegué a comprar algunos números de la revista, etcétera. El señor Marco Elevario, y resulta que aquí tengo uno físico. De hecho, si ustedes alcanzan a ver, es de junio del 2012. En este número en particular, hay dos artículos que me llamaron la atención. Uno aquí está. El arqueólogo de los fachos, como bien dice Manu. Fíjate, pero digo, esta cabrón, te admiro. ¿Dónde conseguiste esa revista? Es que fíjate que en aquel tiempo las compraba porque tengo dos números del etcétera que hablaban precisamente sobre la evolución de electrónica de consumo de redes sociales. Por eso la compraba, por eso compré dos números. Este y otro número que tengo en los únicos números que se vendieron en la historia. Bueno, pues en este número, por ejemplo, Genaro Góngora Pimentel, ex ministro en retiro de la Suprema Corte, no sé si ya murió,
pero fue también presidente de la Corte. Y aquí en este número, Genaro Góngora Pimentel hace unas menciones al caso de San Salvador Atenco, de que pues ya pasó San Salvador Atenco y ya se nos olvida, con el paso del tiempo se nos va a olvidar. Y dicho sea de paso, a mucha gente se le olvida, pero a mucha otra gente no se nos olvida. Ese es uno. Pero el otro, que tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa sobre la violencia, fue publicado por Andrés Aguirre Águila. De hecho, aquí está, mira, aquí este artículo, que se llama Privatizar cárceles significa reconocer la incapacidad del Estado. Es un artículo que escribe este señor y tú dirás, ¿y este güey quién es? Este señor fue miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2009 a 2012 y fue visitador, o sea, a él le tocaba visitar, hacer las supervisiones, ¿no? Allá donde había violaciones de derechos humanos, ahí tenía que ir. Claro que sabemos que los derechos humanos en aquel tiempo era como que letra muerta, pero bueno, en este artículo, y no sé si ahí puedes pasarles Adri, la imagen que les mandé por el WhatsApp, la que está subrayada, la que está señalada con líneas rojas. Porque fíjense, este fragmento de este artículo que habla sobre la privatización de las prisiones es mero. Dice, existen 233.227.000 internos en las prisiones del país a enero de 2012. Ojo, estamos hablando de hace 11 años. Si pensamos que cada uno de ellos tiene una familia de 4 o 5 integrantes, estamos hablando de un colectivo de más de 1 millón de personas, de muy escasos recursos, en su abrumadora mayoría, que sufren las consecuencias directas del abuso, la extorsión y la arbitrariedad cotidiana que representa el encierro de su familiar en los centros penitenciarios del país. Centros penitenciarios donde la falta de respeto a su dignidad como personas es constante, además de la estigmatización de que son objeto. Todo esto como elementos de análisis y reflexión. Y aquí es donde viene el párrafo escalofriante, más abajito, donde dice, si el 95% de tal población tiene condenas que en lo general rondan los 15 años, estamos hablando de, ojo, de 2012, que en ese momento tenías 15 años de prisión, y de no cambiar el modelo, cosa que efectivamente no sucedió, el modelo no cambió, y la intención de los mismos, fíjense, en 2027, esto lo decían en 2012, en 2027 tendremos en las calles a más de 200,000 personas delincuentes resentidos y con la experiencia y conocimiento depurado del crimen, producto de su paso por las prisiones. Es decir, que en 2012 ya se vaticinaba que en 2027 podría haber un aumento. Pues, ¿qué creen? A todas estas personas que tanto le reclaman al presidente López Obrador que no ha bajado la violencia, desde 2012 se dijo que para el 2027, producto del precario sistema penitenciario, la gente que saliera por estas fechas, precisamente porque ya estamos más cerca de 2027, y esa gente que fue encarcelada en estas condiciones deplorables en el sexenio de Calderón, pues ya son las gentes que ya están saliendo, y están saliendo, como dice ahí, resentidos y con la experiencia y conocimiento depurado del crimen. Esta es una de las razones por las que la violencia no baja como quisiéramos y necesitamos que baje, porque esa gente que fue encerrada, muchas de ellas en condiciones muy dudosas, con procedimientos judiciales donde se violó el debido proceso y no tuvieron un buen abogado que pudiera defender a estas personas, pues entonces están saliendo resentidos y sabiendo lo que siguieron aprendiendo en la cárcel, delinquir. Entonces, yo quisiera que alguno de estos fachitos me explicara, por favor, cómo es que quieren que baje la violencia. Si desde 2012, sexenio de Felipe Calderón, principios del sexenio de Peña Nieto, se veía que para 2027, es decir, para estos tiempos, la violencia, lejos de bajarse, pero ya que aumente. Bueno, afortunadamente llegó el presidente López Obrador, y si bien es cierto, la violencia no ha bajado, tampoco se ha disparado, como si sucedió en el sexenio del Calderón, que se disparó un 200%. Entonces, esto está escrito en una de las revistas de uno de los odiadores más acérrimos del presidente López Obrador, y que le critica el tema de la violencia de una manera que muchas veces raya en el absurdo y en el ridículo. Todos hemos visto los videos que hace este señor Marco Olevario Turcot,
en unas poses muy de histrión, digno de alguna actuación de cine o de churro mexicano, donde le echa la culpa de todo el presidente López Obrador. Pues señor Marco Levario, en su propia revista en 2012 decían que para estas fechas la violencia se iba a poner fea. Y miren qué razón tenían. Y gracias a que el presidente López Obrador tiene una estrategia de seguridad que ataca las causas, es que la violencia no se ha disparado como en el sexenio de Felipe Calderón, y tampoco ha pasado a segundo plano como sucedió en el caso del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y hasta abajo en el artículo, todavía en letras cafecitas, hasta abajo, resalta esa parte, ¿no? Aquí está, dice, en 2027 tendremos en las calles a más de 200,000 personas delincuentes resentidos y con la experiencia y conocimiento depurado del crimen. Número 139 de la revista, etcétera. Y por si a alguien le quedaba duda de que, ay, es que no, Marco Levario no era el director de la revista, pues bueno, aquí lo dice tal cual. Ahí está, director Marco Levario Turcot. Así que no me digan, no me vengan a decir que este señor, desde este tiempo, en su propia revista, hablaban de que la violencia por estas fechas iba a ser un tema serio. ¿Qué pasó, Helsing? ¿Qué te pasa? Pues es que dijo Marco Levario. ¿No se te hace guapo así con sus playeras así donde enseña músculos, según él? Qué horrible persona. Y con la barbita que se deja luego así como de adolescente. ¿Se acuerdan de un personaje del ya fallecido Héctor Suárez? El que llegaba y movía todo, está igualito. No, qué horrible. Y tan solo ahí en su foto de perfil, ¿no? Y eso que, y justo, ¿no? Sale de perfil este señor. Parece Diría don Ricardo Sevilla, crítico, diría el palafrenero de Enrique Krause, ¿no? Sueña con ser un Enrique Krause, pero pues es que nadie le dijo que, mira nomás. Ay, no, gracias. Los que cuestionan al poder. Oye, mi Ro, no manches, me cae que ya te vamos a decir así, ¿eh? El arqueólogo de los fachos, la neta, ya hay que cuidar. Buen material, sí. Buen material, Ro. Oigan, pues quisiera quedarme con ustedes, pero es momento también de la sección de cine con mi querido Jonathan Leal para relajarnos un poquito, esta sección que tiene mi querido John todos los jueves de cine. Además, ya nos aventamos 2 horas aquí que se me fueron como agua con tanto tema. ¿Cuántos nos echamos? ¿4 temas? Sí. 5 temas, pero... Es que fíjate, creíamos que iba a bajar un poquito la intensidad ahora que acabó el juicio de estas 3 semanas. Pero pues, este día, y apenas son las 4, 2 de la tarde acá, 4 allá, pero este día ha estado con todo, o sea, estuvo la respuesta, estuvo la visita al búnker, estuvo esta marranada de restituir a Jacobo, y lo que falte, pues hay que estar muy pendientes de lo primero que tocamos, estas declaraciones de los senadores republicanos y de la respuesta que den los senadores, diputados de todos los partidos. Vamos a estar muy pendientes.